Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la crónica negra española. Un caso que marcó un antes y un después en la percepción de la justicia y la infalibilidad de sus mecanismos. Nos referimos al caso Guánincof, una historia de desaparición, asesinato, una investigación errática, un linchamiento mediático, un error judicial de proporciones devastadoras y finalmente una verdad que tardó años en emerger, dejando a su paso vidas destrozadas y heridas que nunca terminaron de cicatrizar. Es la historia de Rocío, de Dolores y de un sistema que falló estrepitosamente. Una falla cuyas ondas expansivas aún resuenan en la memoria colectiva de nuestro país. Nos transportamos a finales del siglo XX, a la apacible Costa del Sol, un lugar de sol y turismo que de repente se vio envuelto en una sombra de misterio y horror que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes y la fe en la justicia de toda una nación. Preparaos para revivir un relato que nos obliga a cuestionar la fragilidad de la verdad y la fuerza devastadora del prejuicio. Nuestra protagonista, la joven en torno a quien gira esta tragedia, era Rocío Guánincof Hornos. Rocío era una joven de 19 años, llena de vida y de sueños, residente en la Cala de Mijas, un hermoso enclave costero en la provincia de Málaga. Era el arquetipo de la juventud de su tiempo, apasionada por la moda, con amigos, proyectos y la vida entera por delante. Su personalidad era descrita por quienes la conocían como vivaz, extrovertida y cariñosa. Vivía con su madre, Alicia Hornos, con quien tenía una relación muy estrecha, marcada por un amor incondicional y una complicidad que solo una madre y una hija pueden forjar. La familia de Rocío no era ajena a las complejidades de la vida. Años antes, Alicia Hornos había mantenido una relación sentimental con Dolores Vázquez, una mujer de origen gallego que se había establecido en la zona y que había llegado a ser una figura importante en la vida de Rocío durante esa etapa. Aunque la relación entre Alicia y Dolores había terminado años atrás, dejando un rastro de altibajos y tensiones, Dolores seguía siendo una presencia, quizás distante, pero reconocida, en el círculo social de la familia. Rocío, como cualquier joven de su edad, pasaba sus días entre su trabajo a tiempo parcial en una bolera, sus estudios y sobre todo, sus amigos y las diversiones propias de la adolescencia tardía, en un lugar tan vibrante como la Costa del Sol. Su entorno era el de un pueblo costero que comenzaba a experimentar el auge del turismo. Un lugar donde la gente se conocía, donde la seguridad era un valor casi intrínseco. Pero esta aparente tranquilidad estaba a punto de ser brutalmente destrozada, revelando una vulnerabilidad que nadie había imaginado. Rocío era, en esencia, una joven normal, con aspiraciones normales, cuya vida se cruzó fatalmente con la oscuridad más profunda, convirtiéndola, sin desearlo, en el epicentro de un drama nacional. La noche del 9 de octubre de 1999,
La vida de Rocío Waninhoff y la de su familia dio un giro irreversible. Era un sábado y Rocío había quedado con su novio en la feria de Fuengirola, una cita típica de fin de semana para los jóvenes de la zona. Se despidió de su madre, Alicia, alrededor de las 9:30 de la noche, diciéndole que cogería un taxi desde la casa de una amiga en las lagunas de Mijas para ir hasta Fuengirola. Sin embargo, en lugar de un taxi, Rocío decidió ir andando desde la casa de su amiga, situada en una zona conocida como La Cortijera, hasta su propia casa, para recoger una chaqueta. Desde allí, planeaba continuar a pie, o quizás ser recogida, para ir a la feria. Fue ese pequeño desvío en sus planes, esa decisión aparentemente inocente de acortar el camino o buscar una prenda de abrigo, lo que la colocó en el lugar y el momento equivocados. Se la vio por última vez alrededor de las 10 de la noche, caminando por una calle solitaria que comunicaba su urbanización con el centro de la cala de Mijas. Un vecino la observó andando sola, una imagen que se grabaría para siempre en su memoria y en la de un país entero. Al día siguiente, la preocupación comenzó a crecer. Rocío no había regresado a casa. Su madre, Alicia, comenzó a hacer llamadas, a buscarla entre sus amigos, pero nadie sabía de ella. La angustia se apoderó de la familia. Horas después, la primera señal ominosa apareció. Su coche, un Opel Corsa, fue encontrado abandonado en un camino de tierra cercano a la urbanización de Mijas, no lejos de donde se la había visto por última vez. Las puertas estaban abiertas, las luces encendidas y, lo más perturbador, la radio estaba a todo volumen, pero Rocío no estaba. Aquello ya no era una simple ausencia, era una desaparición. La Guardia Civil inició una búsqueda frenética, peinando la zona palmo a palmo. La comunidad de Mijas se volcó, organizando batidas y distribuyendo carteles con la imagen de Rocío, rogando por cualquier información. Días después, el 2 de noviembre de 1999, la esperanza se desvaneció por completo. A 21 kilómetros de la cala de Mijas, en un paraje conocido como Alto del Esparragal, cerca de Marbella, el cuerpo de Rocío fue descubierto. Estaba desnuda, semienterrada y con múltiples puñaladas. La escena era brutal, un acto de extrema violencia que heló la sangre de todos. Se confirmaba lo peor: Rocío Waninhoff había sido asesinada. La autopsia reveló que había recibido 9 puñaladas, siendo algunas de ellas mortales por necesidad. No había signos evidentes de agresión sexual, al menos no en la forma clásica que pudiera detectarse en un primer examen. El asesino se había llevado su ropa y sus pertenencias, dejando apenas pistas, sembrando el terror y la incertidumbre en una comunidad que ahora se preguntaba quién podría haber cometido un acto tan atroz y por qué. El hallazgo del cuerpo de Rocío no trajo consuelo, sino la cruda realidad de un crimen sin resolver, un misterio que apenas comenzaba y que estaba destinado a convertirse en una larga y dolorosa pesadilla. La investigación policial, a partir del hallazgo del cuerpo de Rocío, se convirtió en una carrera contrarreloj bajo una enorme presión mediática y social. La Guardia Civil se encontró con un escenario complicado: un cuerpo lejos del lugar de la desaparición, pocas pruebas forenses claras en un primer momento y el pánico extendiéndose por la Costa del Sol. El asesino había sido meticuloso al ocultar el cuerpo y las pruebas. Los agentes se centraron en el entorno de Rocío en busca de posibles móviles. Interrogaron a su novio, a sus amigos, a vecinos, a cualquier persona que hubiera tenido contacto con ella. Rápidamente, la atención de la investigación empezó a dirigirse hacia un posible móvil pasional. En un principio, el análisis de la vida de Rocío se intensificó, buscando rencillas, amores despechados, cualquier elemento que pudiera explicar el crimen. Sin embargo, poco a poco, y quizás influenciados por las particularidades del caso y la presión por encontrar un culpable, los ojos de los investigadores y posteriormente de una parte de la opinión pública comenzaron a posarse en Dolores Vázquez. Dolores Vázquez, como ya hemos mencionado, había sido la pareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío,
durante casi 10 años. Su relación había terminado hacía algún tiempo, no sin tensiones y desacuerdos. Alicia Hornos, en sus declaraciones a la policía, había mencionado a Dolores, describiendo una relación compleja con ella y algunas diferencias pasadas. Este hecho, junto con la fría personalidad de Dolores, su hermetismo aparente y su falta de reacción emocional ante las cámaras que la perseguían, contrastaba fuertemente con el dolor manifiesto de Alicia y la búsqueda desesperada de Rocío. En una sociedad que muchas veces juzga más por las apariencias y las expectativas de cómo se debe reaccionar ante una tragedia, la actitud de Dolores Vázquez, a ojos de muchos, resultaba sospechosa. No lloraba en público, no hacía declaraciones emotivas, se mostraba distante. Los investigadores comenzaron a construir una hipótesis, un posible móvil pasional o de venganza por parte de Dolores hacia Alicia, utilizando a Rocío como víctima. Se revisaron sus coartadas, que resultaron ser confusas en algunos puntos o difíciles de corroborar de forma independiente, algo que a menudo ocurre con personas que viven solas o tienen rutinas poco estructuradas. Pero no había pruebas directas que la vincularan al crimen. No se encontró el arma homicida. No había huellas dactilares suyas en el coche de Rocío, ni en la escena del crimen, ni ADN que la incriminara. El caso de la acusación se basó en una serie de indicios que, tomados de forma aislada, podían ser explicados, pero que juntos, y bajo la interpretación de la Fiscalía y la acusación particular, apuntaban hacia ella. Se habló de la presencia de Dolores en un gimnasio cercano al lugar de la desaparición de Rocío aquella noche, de algunas contradicciones menores en sus declaraciones, de unas supuestas marcas en su cuerpo que podrían ser arañazos defensivos, de unas toallitas con sangre que después se demostró que no eran de Rocío. La presión era inmensa, la sociedad clamaba por un culpable y los medios de comunicación, con su insaciable sed de información y sus juicios paralelos, habían encontrado en Dolores Vázquez el rostro perfecto para el perfil de la asesina fría e implacable. El cerco se fue estrechando. El 7 de septiembre de 2000, casi un año después del asesinato de Rocío, Dolores Vázquez fue detenida y acusada formalmente de ser la autora material del crimen. El anuncio de su detención fue recibido con un inmenso alivio por una parte de la sociedad que sentía que por fin se hacía justicia, pero para Dolores era el comienzo de una pesadilla que duraría años y que marcaría a fuego su existencia. El primer juicio contra Dolores Vázquez, que se celebró en septiembre de 2001, fue un auténtico circo mediático, un espectáculo que desbordó los límites de lo judicial para adentrarse en el terreno del juicio social y la condena pública. La sala de vistas en Málaga se convirtió en un hervidero de periodistas, cámaras, curiosos y ciudadanos que seguían cada detalle con una expectación febril. Para la acusación, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la madre de Rocío, Alicia Hornos, Dolores Vázquez era la culpable. Su teoría se basaba en la idea de un crimen pasional, de una venganza soterrada de Dolores contra Alicia, siendo Rocío el instrumento de esa venganza. La estrategia de la acusación se fundamentaba en una compleja red de indicios, no en pruebas directas. Entre estos indicios se citó la ya mencionada frialdad emocional de Dolores en los días posteriores a la desaparición y el hallazgo del cuerpo de Rocío, su supuesta falta de implicación en la búsqueda y su personalidad distante y reservada. Se presentaron testigos que decían haberla visto en los alrededores de la zona donde Rocío desapareció, aunque sus testimonios eran contradictorios y poco precisos en cuanto a horarios y ubicaciones exactas. Se habló de unas llamadas telefónicas que Dolores había realizado o recibido en momentos clave, de unos horarios que no cuadraban del todo, de unas supuestas coartadas que no se podían verificar al 100%. La ausencia de un arma homicida, la falta de huellas dactilares de Dolores en el coche de Rocío, la carencia de ADN que la vinculara al crimen o de testigos directos del asesinato eran lagunas evidentes en la tesis de la acusación. Sin embargo, en ausencia de otras explicaciones o sospechosos, la figura de Dolores Vázquez se erigió como la única posible culpable. La defensa de Dolores Vázquez se encontró con un muro infranqueable, a pesar de los esfuerzos de su abogado por desmontar la cadena de indicios y resaltar la falta de pruebas directas. La opinión pública ya había emitido su veredicto. La imagen de Dolores en los medios de comunicación era de una mujer fría y calculadora,
un monstruo capaz de cometer un crimen atroz. El jurado popular, un grupo de ciudadanos sin formación jurídica, se enfrentó a la difícil tarea de dirimir la verdad en medio de una atmósfera de fuerte carga emocional y presión externa. Los testimonios se sucedían, las pruebas indiciarias se acumulaban y la imagen de una Rocío joven y arrebatada por una mano cruel pesaba enormemente en el ambiente. Finalmente, el 25 de septiembre de 2001, llegó el veredicto. El jurado declaró a Dolores Vázquez culpable del asesinato de Rocío Wanninghoff por 7 votos a favor y 2 en contra. El anuncio de la sentencia fue recibido con una mezcla de alivio y confirmación de la justicia por parte de la acusación y de muchos ciudadanos. La condena a 15 años de prisión para Dolores Vázquez selló su destino. La arrastró a una celda de la que muchos pensaban que nunca saldría. Pero la condena de Dolores Vázquez no trajo la paz. Para aquellos que observaban el caso con una mirada más crítica, la falta de pruebas directas, la construcción de un caso basado exclusivamente en indicios y la atmósfera de linchamiento social dejaban una incómoda sensación de que algo no encajaba. La sombra de la duda, por sutil que fuera, se cernía sobre el que parecía ser un capítulo cerrado. Este error judicial, como después se demostraría, sería uno de los más grandes y lamentables de la historia reciente de España. Un error que costaría años de libertad a una mujer inocente y que expondría las flaquezas del sistema de justicia cuando se ve sometido a una presión desmedida. La historia del caso Wanninghoff, que muchos daban por cerrada con la condena de Dolores Vázquez, estaba lejos de haber llegado a su fin. En realidad, se hallaba en un punto de inflexión que revelaría una verdad mucho más oscura y, al mismo tiempo, liberaría a una mujer injustamente encarcelada. Poco más de 2 años después de la condena de Dolores, la Costa del Sol fue sacudida por un nuevo crimen brutal. El 6 de agosto de 2003, una joven de 17 años, Sonia Caravantes, fue encontrada asesinada en Mijas. Las circunstancias del crimen eran espeluznantes y el modus operandi presentaba inquietantes similitudes con el caso Wanninghoff. Este nuevo asesinato en la misma zona reavivó los peores temores y puso de nuevo a la Guardia Civil bajo una inmensa presión. Mientras la investigación de Sonia Caravantes avanzaba, el foco se puso en un sospechoso clave, Tony Alexander King. King, cuyo verdadero nombre era Robert Graham, era un ciudadano británico con un oscuro historial criminal en el Reino Unido, donde había cumplido condena por agresión sexual y estrangulamiento. Había llegado a España huyendo de su pasado, pero su naturaleza depredadora no tardaría en manifestarse de nuevo. Fue detenido en relación con el asesinato de Sonia Caravantes gracias a la colaboración ciudadana y una meticulosa investigación. Tras su detención, y mientras era interrogado por el asesinato de Sonia, las autoridades decidieron realizar pruebas de ADN a Tony King. Fue entonces cuando se produjo la revelación que cambiaría para siempre el curso del caso Wanninghoff y la vida de Dolores Vázquez. En el lugar donde apareció el cuerpo de Rocío Wanninghoff se había encontrado una colilla de tabaco. Aunque inicialmente no se le dio la relevancia adecuada o no se pudo extraer un perfil completo, la tecnología forense había avanzado y en la revisión de pruebas se logró aislar material genético. Al comparar el ADN de la colilla con el de Tony King, el resultado fue concluyente. El ADN de Tony King coincidía con el encontrado en la escena del crimen de Rocío Wanninghoff. Este hallazgo fue una bomba. No solo vinculaba a King con el asesinato de Rocío, sino que por extensión desvinculaba por completo a Dolores Vázquez. Era la prueba irrefutable que faltaba, una prueba que la ciencia forense había podido proporcionar años después y que exponía el brutal error judicial. La noticia sacudió a toda España. Se demostraba que la justicia había condenado a una inocente, basándose en indicios y prejuicios, mientras el verdadero asesino, un criminal en serie, campaba a sus anchas y había vuelto a atacar. El caso Tony King se entrelazó aún más con el de Rocío, cuando posteriormente King también fue vinculado con la desaparición y asesinato de la joven de nacionalidad británica, Carla Olmedo, también en la Costa del Sol, en 1999,
meses antes de Rocío. Aunque el cuerpo de Carla nunca fue encontrado, las pruebas contra King eran contundentes. La vinculación de Tony King al caso Wanninghoff significó un terremoto en el ámbito judicial y social. De repente, todo lo que se había dado por cierto se desmoronaba. La figura de Dolores Vázquez, la mujer fría y culpable en la mente de muchos, se transformaba en la de una víctima de un sistema ciego y de un juicio paralelo. La verdad, aunque tardía y dolorosa, comenzaba a salir a la luz. Con la aparición de Tony King y la irrefutable prueba de ADN que lo vinculaba al asesinato de Rocío Wanninghoff, el escenario judicial sufrió un giro de 180 grados. Dolores Vázquez llevaba ya 17 meses en prisión, cumpliendo una condena por un crimen que no había cometido. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya había anulado la sentencia del jurado popular el 12 de febrero de 2002, meses antes de la aparición de King, argumentando que el veredicto no estaba suficientemente motivado, ordenando la repetición del juicio. Sin embargo, la anulación no significaba su absolución, sino la necesidad de un nuevo proceso. Pero la detención de King y el hallazgo de su ADN en la colilla encontrada cerca del cuerpo de Rocío cambiaron radicalmente el panorama. Ante esta nueva y contundente evidencia, la Fiscalía de Málaga, con buen criterio y rapidez, solicitó la libertad inmediata de Dolores Vázquez. El 8 de febrero de 2004, Dolores Vázquez salía de la prisión de Alhaurín de la Torre, tras 57 meses de encarcelamiento injusto. Su salida fue un momento histórico, cargado de una mezcla de alivio y una profunda amargura. Cientos de periodistas la esperaban, y su rostro, ya marcado por el sufrimiento, reflejaba la cicatriz de una injusticia irreparable. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había ordenado la repetición del juicio contra Dolores Vázquez, la aparición de Tony King y su confesión parcial, así como la contundencia de las pruebas de ADN, hicieron que este nuevo proceso nunca llegara a celebrarse. El caso contra Dolores Vázquez simplemente se desvaneció por falta de pruebas, pues las existentes apuntaban claramente a otro culpable. Dolores fue absuelta de facto, exculpada por las pruebas que habían incriminado al verdadero asesino. No hubo un segundo juicio formal en el que se la declarara no culpable por Rocío, sino que la anulación de la primera sentencia, combinada con la nueva evidencia, la liberó. Tony King, por su parte, fue juzgado y condenado por los asesinatos de Rocío Wanninghoff y Sonia Caravantes. En noviembre de 2005, fue sentenciado a 36 años de prisión por el asesinato de Rocío Wanninghoff y a 7 años de prisión por la tentativa de agresión sexual y el asesinato de Sonia Caravantes. La justicia, finalmente, atrapaba al verdadero monstruo. La condena de Tony King trajo un cierre, aunque agridulce, para las familias de Rocío y Sonia. Sin embargo, para Dolores Vázquez, el daño ya estaba hecho. Los años de prisión, el escarnio público, el estigma de ser señalada como asesina, todo ello dejó una huella imborrable. Su absolución, o más bien su exculpación por la aparición del verdadero culpable, no pudo devolverle la vida que le habían arrebatado, ni borrar el sufrimiento que había padecido. Su caso se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la justicia y de cómo la presión mediática y el prejuicio social pueden desviar una investigación y condenar a un inocente. Dolores Vázquez eligió el silencio y la discreción después de su liberación, buscando la paz lejos del ojo público, un derecho que se le negó cruelmente durante años. El caso Wanninghoff se erige como un monumento sombrío a la falibilidad del sistema judicial y a la potencia destructiva del prejuicio social. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la justicia, no como un ideal inmaculado, sino como un mecanismo complejo y humano, propenso a errores catastróficos. En primer lugar, la historia de Dolores Vázquez es un testimonio desgarrador del impacto del error judicial. 50 y 17 meses de privación de libertad, sometida a la ignominia de ser señalada como una asesina en serie, con el juicio de la sociedad ya emitido antes de que cualquier tribunal hablara. El daño psicológico, social y económico sufrido por Dolores es incalculable. Su absolución, si bien le devolvió la libertad, nunca pudo reparar la vida que le fue arrebatada. Su caso nos recuerda que detrás de cada proceso judicial hay vidas, destinos y reputaciones que pueden ser irrevocablemente destrozados por un veredicto erróneo. Nos impulsa a preguntarnos qué garantías tenemos como ciudadanos ante la posibilidad de un error de esta magnitud.
¿Y qué mecanismos deben existir para una reparación justa y efectiva? En segundo lugar, el caso Waninkoff puso de manifiesto el peligroso papel de los medios de comunicación en la creación de juicios paralelos. La figura de Dolores Vázquez, con su actitud distante y su supuesto móvil pasional, fue construida por la prensa como el arquetipo de la mala, la asesina fría y sin escrúpulos. Las cámaras y los micrófonos amplificaron cada indicio, cada rumor, cada declaración de forma sesgada, creando una narrativa que se arraigó profundamente en la opinión pública. Esta narrativa mediática, basada más en la especulación y el sensacionalismo que en los hechos probados, influyó indudablemente en la percepción social y posiblemente en la presión sobre el jurado popular. El caso nos dejó una lección amarga sobre la responsabilidad de los medios en la información sobre procesos judiciales y la necesidad de mantener la presunción de inocencia, incluso bajo el más intenso escrutinio público. En tercer lugar, debemos examinar el papel del jurado popular. Aunque la institución del jurado busca democratizar la justicia, el caso Waninkoff reveló sus vulnerabilidades. Un jurado, compuesto por ciudadanos sin formación jurídica, se enfrentó a un torbellino de emociones, presiones externas y una compleja red de indicios. La falta de pruebas directas y la condena basada exclusivamente en indicios, posteriormente anulada por un tribunal superior, generaron un debate intenso sobre la idoneidad de este sistema para casos tan complejos y mediáticos. La sentencia original de Dolores Vázquez fue anulada por no estar suficientemente motivada, lo que subraya la importancia de que las decisiones judiciales estén sólidamente fundamentadas y no solo en la intuición o la emoción. Finalmente, la aparición del verdadero asesino, Tony King, y la contundencia de las pruebas de ADN transformaron radicalmente la historia. Fue la ciencia, fría e irrefutable, la que finalmente desenmascaró la verdad y exculpó a una mujer inocente. Este hecho resalta la importancia crucial de la investigación forense rigurosa y la custodia de pruebas desde el primer momento. La colilla, inicialmente pasada por alto o subestimada, se convirtió en la pieza clave que desmoronó toda una condena. Es una llamada de atención para que las investigaciones se basen en pruebas objetivas y no en meras conjeturas o prejuicios. El caso Waninkoff es una cicatriz en la memoria colectiva española, un recordatorio constante de que la justicia no es infalible y que la búsqueda de la verdad debe ser implacable, libre de presiones y prejuicios. Es una tragedia que tuvo múltiples víctimas. Rocío, cuya vida fue brutalmente truncada. Su familia, que sufrió la pérdida y la espera de la verdadera justicia. Y Dolores Vázquez, una inocente condenada por la ceguera de un sistema y la ferocidad de la opinión pública. Hoy, al recordar este caso, no solo honramos la memoria de Rocío, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con una justicia más justa, más rigurosa y más humana, que nunca más permita que el error judicial destruya una vida inocente en su búsqueda de un culpable.